Buenas tardes. Hoy vamos a ver cómo armamos los mensajes, ya sea para formato semifax o mail o para el formato telex dentro del equipo Inmarsat C. Prendemos con el botón Power. Tenemos en cuenta de estar logueados en alguno de los satélites, en este caso es el de la región del Océano Atlántico Oeste. Fíjense que ya tenemos abierto el editor de texto a través del noname.txt, pero si así no fuera, con la tecla F1 tenemos la opción New o tenemos la opción Open si queremos abrir un mensaje preguardado que necesitamos modificar, o cerrar el mensaje o guardar el mensaje como un editor de texto que puede ser un Word o similar. Bien, entonces como ya tenemos el cursor titilando en el editor de texto, lo primero que vamos a hacer es hacer un mensaje en formato telex. El formato telex comienza siempre con ZC. Eso debe escribirse siempre en mayúscula. Luego, si se fijan, apretamos la tecla Enter y el cursor bajó una línea, debemos volver a apretar la tecla Enter para dejar una línea en blanco y editar, por ejemplo, el from, que es de quién, o sea, podemos poner o from o de, dos puntos, y podemos, por ejemplo, poner estación costera Mar del Plata. ¿Sí? Luego ponemos tú o a todos los buques, por ejemplo. ¿Sí? Luego volvemos a apretar doble enter para dejar una línea en blanco y aquí vamos a colocar el texto. Por ejemplo, se informa a todos los buques que se encuentren dentro del área marítima argentina. Estoy armando un mensaje cualquiera, ¿sí? Que la estación costera saldrá momentáneamente. Bien, fíjense, yo acá me equivoqué y puedo volver para atrás. ¿Por qué? Porque estoy editando el texto. Momentáneamente, sí, está bien escrito. De servicio durante 2 días a contar de la fecha del 15 de septiembre a las 20:00 horas. Por ejemplo, eso puede ser un texto y ustedes pueden hacerlo del barco de ustedes a la empresa o a cualquiera que tenga una máquina de telex en tierra o ya sea a otra estación de barco vía telex. Escriben el texto, cualquiera, dejan una línea en blanco y
Si el texto es una formalidad que va del barco hacia, por ejemplo, la empresa, siempre la firma es capitán, ¿sí? Vamos a ponerlo en mayúscula, firma capitán, ¿sí? Siempre el que firma es el capitán, no hace falta poner Juan Pérez, el nombre del capitán, siempre es firma capitán. ¿Por qué? Porque en el mensaje va a ir el día y la hora. Se supone que cuando quede registrado se sabe ese día qué capitán estaba a cargo del buque. Siempre se hace firma capitán. Y luego, así como comenzamos con el ZC, los mensajes en formato telex concluyen con NN. Tengan muy en cuenta que es ZC, no es ZC, ni NN, ni NN. ¿Sí? El equipo de telex lee ZC y NN, no lee otra cosa. Y lee todo siempre en mayúscula. Bien, hemos concluido ese mensaje teniendo en cuenta el formato telex. Ahora vamos a enviarlo. Para enviarlo, apretamos la tecla F3, Transmit Message, elegimos esa opción 1, damos Enter con la tecla Enter y fíjense lo que me dice. La primera opción es la prioridad. Si este mensaje, en vez de ser dirigido a una empresa o dirigido a otro barco común, fuera un mensaje complementario al acuse de recibo que me envió el CCR pidiendo, por ejemplo, que amplíe mi mensaje de socorro, supónganse que yo haya elegido incendio a bordo, me puede pedir que le especifique la cantidad de heridos, la gravedad de los mismos, la situación actual del barco, cómo se encuentran, etc. Entonces, en el texto deberá ir lo que el CCR me pide. En el from va a ir el nombre de mi barco y el to va a ir al CCR que me lo envió. ¿Sí? Para eso puedo elegir normal para este caso o la prioridad distress para el caso que estábamos hablando de los mensajes complementarios a ese acuse de recibo. Tengan en cuenta que es un menú desplegable que tiene ese asterisco, con lo cual si yo quisiera cambiarlo, tengo que usar la tecla espacio para cambiar de un lado al otro. En este caso lo vamos a dejar en prioridad normal. Aprieto la tecla escape y sigo. La fila del mensaje es la que está siendo editada en este momento. ¿Por qué? Porque yo no estoy levantando ningún mensaje que haya guardado. Con lo cual, lo dejo tal cual está. Luego vamos a la lista de estaciones. ¿Sí? En la lista de estaciones es como si fuera la agenda de ese Inmarsat C, donde yo puedo colocar las estaciones de tráfico más frecuente con los míos. En el simulador Boxmaris, aquí figuran los 12 puestos de los alumnos más la estación costera. En este caso, como yo solamente puse un solo barco, no tengo una lista de estaciones posibles. Por eso, vamos a ir a la opción donde yo no tengo dentro de mi lista de estaciones a mi destinatario. Entonces aprieto escape y tengo que comenzar a llenar ciertos ítems que si yo los elijo de la lista de estaciones
esos ítems se llenan en forma automática. Entonces, vamos primero al tipo de destinatario, al tipo de destino. Y fíjense que por defecto aparece email, pero yo estoy mandando un mensaje en formato telex, con lo cual lo que tengo que hacer es entrar a ese menú y elegir con la tecla Enter la opción telex. Si mi destinatario, fíjense que ahí dice Country Ocean Code, ¿sí? Si mi destinatario es otro buque, debo poner acá el código del satélite en el que se encuentra logueado. 581 para la región del Océano Atlántico Este, 582 para la del Pacífico, 583 para la del Índico y 584 para la del Océano Atlántico del lado oeste. Si es un destinatario en tierra, aquí pongo el código del país. Por ejemplo, 54. ¿Sí? Por ejemplo, 54. Y le doy Enter. ¿Sí? Luego me pone el ID de la estación. Y aquí yo tengo que poner el número de Inmarsat. ¿Sí? Tengo que poner el número de Inmarsat. Por ejemplo, 4701 0548 y tengo que tener en cuenta que son 9 dígitos. El primero siempre es el 4 porque indica que es un Inmarsat C. Los siguientes 3 números son el MID, que en el caso de la Argentina es 701, y luego vienen 4 números que los entrega la autoridad que regula, en este caso en la Argentina, es ENACOM. ¿Sí? Luego, fíjense que como yo puse formato telex, todo esto lo saltea, que no va a ser el caso cuando yo elija mail. Y me pone que vaya a elegir la estación terrena terrestre. Le doy Enter y yo tengo aquí elegida por defecto, que es lo que ustedes generalmente van a tener elegida por defecto y programada por quien les pone el equipo, la LES con la que su empresa tiene contrato. Pero sepan que si ustedes desean, pueden cambiar la LES a través de la cual van a enviar ese mensaje. Lo único que tienen que tener en cuenta es que esa LES sea de la misma región en la que ustedes se encuentran logueados. Ustedes se encuentran en la región del Océano Atlántico Oeste. Por ejemplo, yo no podría elegir Tangua, que es la de Brasil, porque Tangua es solo para la región del Océano Atlántico Este. Hay algunas leyes, por ejemplo, Ausagel, fíjense que tiene cobertura en el Océano Atlántico Este, tiene en el oeste, tiene en el Índico y tiene en el Pacífico. O sea, no solamente hay que fijarse la LES, sino la región correspondiente, porque tienen diferentes ID. Lo mismo pasa con la de las termófilas, lo mismo pasa con el MEC AELA, lo mismo pasa con Yamaguchi y así sucesivamente pueden ir recorriendo toda la lista de LES que se encuentran en este caso, ¿sí? Lo único que ustedes tienen que tener en cuenta es que sea de la misma región oceánica en la que ustedes se encuentran logueados. Vamos a elegir, por ejemplo, Burum 2. Recuerden que este es un menú que tiene un asterisco, con lo cual yo con la tecla espaciadora cambio el asterisco de lugar y con la tecla escape confirmo el cambio. Luego viene a la confirmación y si yo entro tengo la opción de elegir
que quiero la confirmación de entrega o no quiero la confirmación de entrega. Tengan en cuenta que cuando yo envío este mensaje, como el Inmarsat se trabaja en la modalidad Store and Forward o deposito y envío, cuando a mí me aparezca una leyenda que diga Successful Sending to LES, va a decir que fue enviado satisfactoriamente a la LES, que no quiere decir que lo haya recibido mi destinatario, lo recibió la LES. Si yo quiero recibir la confirmación de la recepción por parte del destinatario, elijo la opción Yes, y tengan en cuenta que la facturación va a ser doble. Si yo quiero confirmación, me van a facturar lo que sea este mensaje multiplicado por 2. También tengo la opción de retrasar el envío X cantidad de horas. Entonces voy al Send Delay y le digo, por ejemplo, que lo retrase 1 hora o 10 horas, ¿sí? No quiere decir que lo envíe a las 10 de la mañana. Quiere decir que desde el momento en que yo aprieto el botón de Transmit y me sea notificado que ha llegado satisfactoriamente a la LES, a partir de ahí se van a contar 10 horas para que la LES lo envíe al destinatario. Eso puede ser muy útil cuando yo lo envío a una empresa que por la noche apagan el telex o apagan el fax y yo necesito que ese envío se retrase porque si no la máquina se va a encontrar apagada. Entonces, por ejemplo, yo pongo un retraso de 10 horas. Obviamente que si yo puse un retraso de 10 horas, la entrega no va a ser inmediata, sino que va a ser diferida. ¿Por qué? Porque yo le puse un retraso de 10 horas. Si yo le hubiera puesto 00, que eso significa que en el momento en que la LES pueda enviarlo sin retraso, se lo va a enviar al destinatario, el retraso del envío es inmediato, o sea, no hay retraso. Pero como yo le puse 10 horas, vamos a diferir el envío y entonces le ponemos diferido. Luego, otra opción que si yo hubiera elegido desde la lista de estaciones, se hubiera puesto en forma automática, es el código. El código es el idioma que habla el equipo con el que yo me estoy queriendo comunicar. Y fíjense que tengo la opción IA5, la opción ITA2 y la opción DAT. En este caso, como yo elegí Telex, se puso en la opción ITA2, que es el idioma del Telex. Si yo hubiera elegido Mail, se hubiera puesto en IA5, que es el idioma del Mail y el Semifax. En el caso del DAT, son el envío de datos a otro tipo de equipamiento que no vamos a ver en este momento. Entonces lo dejamos en el código ITA2 y vamos a la opción Transmit. Cuando apretamos la opción Transmit, me pregunta si quiero confirmar y quiero comenzar la transmisión, le pongo que sí, y me dice que el envío está en progreso. Si yo pudiera leer acá abajo, dice que está enviando el mensaje. Y aquí sí me aparece el Successful Sending to LES. Significa que fue enviado satisfactoriamente a la LES. Obviamente que en este caso, como no tengo otro buque ni tengo ninguna estación costera,
no puedo ver, no puedo ir al otro equipo para ver cómo se ha recibido ese mensaje. Pero sí puedo ver en el F6 Memory la memoria de mensajes enviados. Y fíjense que yo lo tengo acá, me dice que lo he enviado a través de Burum en el satélite del oeste con una prioridad normal a la estación 4701, etc. ¿Cómo veo ese mensaje? Aprieto la tecla espaciadora y me da una visualización del mensaje con todos los datos, cuánto es lo que pesa, el día y la hora en el que fue enviado a la LES, Burum 2, y el mensaje. ¿Sí? Bien, fíjense, con la tecla escape cierro esa ventana, con la tecla escape cierro esta ventana, y si no han quedado dudas al respecto, vamos a hacer un texto en formato mail. Para eso voy a ir a la opción File, que es la F1, aprieto la opción 1 para abrir un nuevo editor de texto, y fíjense que me pregunta si quiero guardar ese mensaje. ¿Sí? Si le pongo que sí, le voy a tener que dar un nombre. Y ese nombre no puede ser mayor a 8 caracteres, a 8 letras, en una sola palabra. No puede ser como si estamos acostumbrados en el procesador de texto Word o similar, donde, por ejemplo, ponemos Los Álamos. Acá hay que poner una sola palabra que no sea mayor de 8 letras. ¿Sí? Si le pongo que sí, me va a llevar a guardar el mensaje. Si le pongo que no, directamente me abre un editor de mensaje nuevo. Entonces vamos a hacer un mensaje en formato mail. Ese mensaje en formato mail es el que ustedes más van a usar, porque teniendo este equipo a bordo, todos los servicios Secosena a las diferentes prefecturas se lo van a mandar vía mail. El mail también tiene un formato. Algunos Inmarsat C tienen un software que cuando ustedes lo prenden, ese software llamado EasyMail simula ser como la casilla de mail nuestra, que solamente debemos completar, pero todo el protocolo, todo el formato ya viene preprogramado. Pero muchos Inmarsat no lo tienen a ese EasyMail. Y entonces vamos a aprender cómo se configura un mensaje en formato mail. A diferencia del Telex, este no lee el ZC, sino que lee directamente el from o el de, por ejemplo, buque pesquero Don Pablo, ¿sí? El to o el a es uno o el otro, no es from de y to a, es o from y to o de y a. Y entonces vamos a poner a estación Mar del Plata, Prefectura Naval Argentina, radio. ¿Sí? Esa es Lima dos Tango, comúnmente dicho. Dejamos una línea en blanco, con el doble enter dejamos una línea en blanco. Ah, no, perdón, me falta, me voy arriba, algo que sí tiene el mail, que no lo tiene el Telex, que es el asunto. El asunto es
una pequeña descripción para que el receptor tenga una idea de qué se trata ese mail. Y en este caso podemos poner servicio Secocena número 25. Ahora sí le damos el doble enter y ponemos en el texto, por ejemplo, QTH, QTI, QTJ, procedencia, destino y ETA, ¿sí? Obviamente completando los datos correspondientes, ¿sí? Damos otra vez doble enter y nuevamente ponemos firma capitán. Y nada más, no hace falta otra cosa. Ese es el formato mail. Vamos a enviar nuevamente ese mensaje. Apretamos Transmit Message. Vamos a dejarlo en prioridad normal, porque los mails son todos de prioridad normal. La fila del mensaje es el mensaje que está siendo editado. Ya vimos que dentro de la lista de estaciones no tengo ninguna opción, así que lo voy a tener que hacer a mano. Y el tipo de destinatario sí voy a elegir mail. En el caso, fíjense, al elegir mail ya no me pide ni el país ni el código de región oceánica. Me va directamente al Station ID. Y recuerden siempre que el Station ID en un email es una dirección de mail. Por ejemplo, Mar del Plata, @inmarsatc.com. ¿Sí? Es una dirección de mail. Me va al asunto y en el asunto pongo servicio con su abreviatura Sierra Víctor Charlie número 25. Y me piden nuevamente que elija la LES o deje esa por defecto. En este caso vamos a dejar esa por defecto. ¿Sí? También me pide si quiero elegir la confirmación o no. Ya les dije que me cobran doble. ¿Sí? Si quiero retrasar el envío, si retraso el envío, le pongo que el retraso es diferido. En este caso lo vamos a dejar en 0. El send delay y el delivery delay lo vamos a dejar en inmediato. Y fíjense que al haber elegido yo email, me pone IA5, que es el formato o el idioma que habla, entre comillas, el mail. Y entonces voy a Transmit, doy Enter, me pide si quiero comenzar la transmisión, le pongo que sí. Nuevamente me dice que el envío está en progreso y cuando haya sido completamente enviado, me va a mandar el Successful Sending to LES. Donde lo veo nuevamente, F6 Memory, tengo el mensaje. Fíjense, este es el número de Inmarsat para Telex. Esta es la dirección de mail para un mensaje con formato mail. ¿Dónde está? Me voy hasta el segundo mensaje, aprieto la tecla espaciadora y aquí lo tengo. ¿Sí? Bien. Espero que hayan podido entender cómo funciona. Es bastante sencillo. Simplemente hay que aprenderse cuál es el formato de uno y cuál es el formato de otro. En el próximo video vamos a dedicarnos al Fleet 77.